Muy buenos jóvenes, tengan todos ustedes. Esto es ahora para la semana 3 de Matemáticas 1, Matemáticas 3, la parte entregable. Es ya el inicio de la unidad 2, ¿no? Sobre los triángulos. Entonces aquí tenemos que darle lectura o checar el libro, si ya lo tienen ustedes en físico o si ya bajaron la versión digital. La parte 2.1, de la 2.1 en adelante, sobre triángulos, ¿no? Que es clasificación y construcción de triángulos y los puntos importantes de ellos. Entonces, si aquí tienen el libro digital, si no lo han descargado, en la página oficial de la UAS está en la sección de libros. O solamente con escribir en Google libros digitales UAS, ahí los van a poder descargar. Bueno, aquí se habla sobre los tipos que es un triángulo. Los triángulos son una formación de tres puntos en rectas, tres rectas, uno de los cuales pues tenemos los lados del triángulo y los vértices, que son los puntos donde conforman dichos lados de ese triángulo, ¿no? También los triángulos tienen ángulos interiores y ángulos exteriores, como se muestra en la figura, aquí en la figurita del libro. Entonces, los ángulos suplementarios a los interiores son los ángulos exteriores, ¿sí? Otra de las cosas que tienen los triángulos es que también hay diferentes tipos de triángulos, ¿no? Tenemos los triángulos acutángulos, que son los que tienen sus tres ángulos agudos interiores. Los triángulos rectángulos, que tienen un ángulo recto interior. Los triángulos obtusángulos, que son los que tienen un solo ángulo obtuso y los dos agudos, porque la sumatoria de los tres ángulos interiores siempre tienen que ser 180 grados. También hay otra clasificación de acuerdo a la medida de sus lados. Tenemos los que son equiláteros, que sus lados miden iguales entre sí, sus tres lados. Los isósceles son los que tienen al menos dos lados iguales entre sí. Y los escalenos, pues son los que no tienen ningún lado igual entre sí, ¿no? Entonces aquí vemos, hay ejemplos de que si son isósceles, escaleno, equilátero, acutángulo, obtusángulo, rectángulo. Y aquí se encuentra pues una tablita misma que se encuentra aquí mismo en la actividad entregable, que es la que obviamente pues la que vamos a realizar, ¿no? Vamos a trazar o realizar ese apartado. Entonces, completa el cuadro escribiendo si cuando los triángulos cumplen, ¿verdad? Cuando los triángulos cumplen con algo, y no, obviamente, en caso contrario, ¿no? Por ejemplo, un triángulo equilátero puede ser acutángulo. De hecho, sí, la respuesta es que sí, los acutángulos pueden ser equiláteros. Los isósceles también. Los escalenos, pues en gran medida también lo pueden ser, ¿no? En el caso de los rectángulos, pueden ser equiláteros. Aquí no pueden ser equiláteros. Isósceles sí lo puede ser. Escalenos no lo puede ser, ¿no? Aquí nos quedaría la respuesta, obviamente también aquí para no. En un obtusángulo puede ser equilátero. Para tener un ángulo obtuso no puede tener. En un isósceles, un ángulo obtuso, si la abertura se da, sí lo puede tener, ¿no? Y para un escaleno, aquí sí puede ser un obtusángulo, dado que aquí sus lados, digo, son diferentes, entonces un obtusángulo puede ser un escaleno, ¿no? Un rectángulo podría ser un escaleno. Bueno, para formar el de 90 grados, puede que sí, no, yo nomás lo puse como no, pero la verdad, puede ser que sí se forme esta sección, ¿no? Entonces, ahí tenemos, en el caso de acutángulo, rectángulo, obtusángulo, la forma, ¿no? Ahora, en los que siguen, en este apartado, es usar GeoGebra para realizar un triángulo acutángulo, triángulo obtusángulo y un rectángulo, en el cual, en el acutángulo, hay que
hay que trazar las mediatrices y marcar su punto de intersección, luego las medianas, las bisectrices y las alturas. Y aquí formar los siguientes componentes que vamos a ver en el libro. En el libro viene que esos componentes tienen cierto nombrecito, ¿no? Aquí está. Si trazamos la bisectriz en un triángulo acutángulo, vamos a formar un punto que se llama incentro, que es este apartado. Cada punta de la bisectriz al incentro va a equidistar los lados, ¿no? O sea que son de la misma distancia el segmento. Ahora, si son usando las mediatrices en un triángulo acutángulo, se forma algo que se llama circuncentro, o sea, no va a formar para esta parte. Para trazar las medianas, que las medianas es un segmento que conecta de un vértice a un triángulo con el punto medio del lado opuesto, luego se forma la mediana, ¿no? Y el punto en común se le llama baricentro o centroide. Y las alturas, pues la altura viene siendo un segmento que va de uno de sus vértices perpendicular a la recta que contiene el lado opuesto de dicho vértice. Y depende del tipo de triángulo, pues también los vértices van a ser, las alturas van a ser diferentes, ¿no? En el caso de un triángulo acutángulo, el punto que traza los vértices de sus alturas se le llama ortocentro, ¿no? Aquí hay actividades de que se pueden hacer en GeoGebra esta actividad. Hay videos incluso que pueden realizar GeoGebra. Ahorita lo vamos a realizar para GeoGebra estos pasos, para que nos dé estos 4 para un triángulo acutángulo. Bueno, esta parte del 2 al 8 es utilizando GeoGebra. Del 9 y el 10, pues aquí pues escribir la respuesta nada más que por sus lados y por sus ángulos, ¿no? Por sus lados pues ya los tenemos, que es equilátero, isósceles y escaleno, ¿no? Entonces aquí la respuesta pues va a llevar esa parte, ¿no? Aquí vamos a poner equilátero, isósceles y escaleno. Esa es la respuesta que va a llevar, es por sus lados. Y por sus ángulos, pues sería acutángulo, rectángulo, obtusángulo, ¿no? Esas son ya por las medidas de sus ángulos. Bueno, vamos a realizar los ejercicios con GeoGebra de la 2 a la 8. Aquí ya tengo GeoGebra abierto. Se necesita el GeoGebra clásico, mismo que ustedes pueden consultar en internet, o sea, lo pueden hacer en línea, ya tomarle capturas o bajar la versión de PC, que no pesa mucho, pesa 95 megas, y ya nomás instalarlo y listo, ¿no? Pero la versión en línea es esta que tenemos, la página que tenemos aquí, GeoGebra Classic en español, que ya aparece, el mismo editor, es el mismo, solamente que con conexión a internet. En GeoGebra, pues al iniciar le ponemos nuevo, va a poner o graficación o geometría, ¿no? O sea, podemos crear polígono, y podemos ahí cambiar el modo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos cambiar el modo, vista gráfica, vista de cálculo, y obviamente al principio va a estar en graficación. Si le puedo poner no guardar, aquí donde dice GeoGebra clásico voy a poner la opción de geometría. Me va a servir más porque es un espacio en blanco. Si quiero crear polígonos, o sea, en el caso aquí un triángulo, aquí puedo elegir opción polígono, lo que yo quiera. Si yo quiero crear el cero, polígono regular, ahí depende pues cómo se va a formar, o polígono rijo o polígono vectorial. Vamos a elegir la opción de polígono. Si quiero formar un triángulo, pues formo 3 puntos, lo uno de esta forma, ¿no? Ya formé ese triángulo. Lo vamos a hacer un poquito más grande. Aquí la opción de mover, mueve. Vamos a mover para el tamaño. Ahora, este es un triángulo acutángulo, ¿sí? Esto viene siendo un triángulo acutángulo. Si quiero saber por qué es acutángulo, le pongo la opción ángulo. Y ya se fijan bien, todos sus ángulos son agudos, todos los ángulos interiores. Vamos a formar ahora un triángulo rectángulo.
triángulo rectángulo, recuerden que es aquel que tiene un ángulo completamente recto. Vamos a ver si nos dio la cantidad. Ahí está, no nos dio tan exacto, pero aquí tenemos, como que dice, casi el de 90 grados. Podemos incluso mover para que 90 grados, listo, ese es un triángulo rectángulo, ¿no? Puedo mover nada más para diferenciarlo. Y ahora vamos a realizar otro polígono que viene siendo un triángulo obtusángulo, ¿no? En el caso del obtusángulo, tiene que tener una abertura que mida más de 90 grados, ¿no? Vamos a poner la opción mover aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Tamaño. La abertura un poquito más. Ahí está. Le vamos a poner la opción de ángulo. Y ahí está, 116 grados, donde es el obtuso y los dos son agudos. Entonces ya tenemos un triángulo obtusángulo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos los tres. Y ahora, en el triángulo acutángulo, que es para el ejercicio número 3, vamos a trazar tres mediatrices. Para sacar la opción mediatriz, le ponemos aquí donde dice perpendicular para la mediatriz. Seleccionamos de un punto a otro punto. Ahí tenemos la primera mediatriz. Luego, otra vez, de un punto a otro punto, tenemos la segunda mediatriz. Y de otro punto a otro punto, ahí se formó, si se fijan bien, este punto que tenemos aquí en el centro, punto J, por así decirlo, que se formó, viene siendo, cuando son las tres mediatrices, viene siendo, aquí en el texto lo tenemos, mediatriz viene siendo algo que se llama circuncentro. Entonces ya tenemos nuestro primer detalle, ¿no? Circuncentro. Ahora, para crear lo de las bisectrices, quedamos bisectriz, le damos de un punto a este y luego a este, ya se formó la primera bisectriz. La segunda bisectriz sería de este punto a este y de esta forma, tercera bisectriz. Ahora, para la última bisectriz es este punto, ahora hacia arriba y al punto de acá. Y si se fijan bien, ya tenemos con las bisectrices la formación de lo que se llama, lleva por nombre incentro, ¿sí? Entonces ese es el incentro de un triángulo acutángulo. Ahora sigue formar el caso de las medianas, el baricentro, que en este caso del un vértice al punto medio. Bueno, aquí para sacar el punto medio, recuerden que utilizamos la mediatriz para sacar el punto medio. Bueno, aquí vamos a hacer un poquito más de detalles, vamos a crear un segmento, pero primero vamos a mover o vamos a ver cuánto es la distancia que hay de aquí a acá. Aquí hay 6.55, luego de aquí a acá, aquí hay 6.31 y de aquí a acá hay 6.94. Entonces es una distancia que tenemos de esos segmentos AB, BC, AC. Tenemos que sacar el punto medio de esos dos, o ver dónde se encuentra obviamente el punto medio de esos dos. Ok, primeramente vamos a crear otra vez la mediatriz para con esto ya saber la mitad de cada uno. Me va a ayudar. Ahorita vamos a borrar, ¿no? Ok, la mediana sale a partir de un vértice, un segmento de vértice, al punto medio de esta región. Entonces aquí voy a tener la primera mediana, colorcito diferente o lo podemos borrar. Ahí está, lo podemos borrar exactamente, mucho mejor. Ahora toca otro segmento que hay del vértice a el punto medio de acá, del centro. Ok, ahí tenemos. Y ahora su mediatriz vamos a borrar. Esa opción de mueve, vamos a borrar. Vamos a poner que objeto visible, lo quitamos, ahí está. Y ahora, pues, el último segmento que hay del punto del vértice a el centro de aquí, ahí a este centro. Y le damos a la opción de mueve y vamos a quitar dicho mediatriz, ¿no? Ahora sí, ya tenemos
con las tres medianas. Y el punto que se formó aquí en esta parte, en este triángulo acutángulo, viene siendo pues lo que se llama baricentro, baricentro o centroide. Ya lo tenemos de esa forma ya sacado. Faltaría sacar en base a sus alturas. ¿Sí? En base a sus alturas. En base a sus alturas es un poquito más complicado debido a que tiene que dar un ángulo recto por lo general, ¿sí? Que es perpendicular al lado opuesto de dicho vértice. Entonces, aquí a la hora de sacar sus alturas en GeoGebra, tenemos que borrar y para crear la altura, en el caso del primero, vamos a trazar pues uno que dé un segmento que dé 90 grados del punto A al punto J, ¿no? Por así decirlo. Vamos a ver si el ángulo formado aquí me tiene que dar los 90 grados. Vamos a ver, si no me queda el ángulo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle ya. Bueno, me dio un poquito menos incorrecto, ¿no? Me dio la abertura similar, pero son casi 90 grados lo que hay de aquí a aquí, ¿no? Es nada más para aproximarme para ver si realmente está dando ese ángulo. Vamos a borrar aquí de nuevo. Ya tenemos la primera altura. En el caso de la segunda altura, el otro segmento es un poquito más complicado. Pero aquí nos va a dar en base a las propiedades que tenemos en esta parte. Bueno, vamos a sacar la otra altura, que sería de un punto a otro punto con un segmento. Sería de esta parte aproximadamente esta parte, ¿no? Aquí me da los 90 grados en esta región. Y ahora, en esta parte sería sacar esta sección. Y si se fijan bien, a la hora de sacar las alturas, de esta manera, el punto se encuentra en esta región. ¿Sí? En esta región. Ok, vamos a quitarlo. Vamos a poner mención de punto. Y esta parte, con las alturas, le corresponde la sección de ortocentro. Es un poquito más arribita. ¿Sí? Entonces, estos trazos los podemos hacer así en GeoGebra para determinar, obviamente, para el 3, ¿no? Dice, traza una línea que pase por los puntos de intersección. ¿Cuál es el punto que no pertenece a la recta? Bueno, ahí a la hora de sacar las tres alturas, vamos a sacarlo de esa manera cada uno por separado, ¿no? Bueno, aquí tiene que investigar esa recta y la otra es comprueba midiendo que la distancia de cada vértice del triángulo al baricentro es un tercio de la mediana respectiva. Ok, tenemos que volver a realizar las medianas para que nos quede de esta forma la solución. Bueno, continuando con la pregunta 5, dice, comprueba midiendo que la distancia de cada vértice del triángulo al baricentro es un tercio de la mediana respectiva. O sea, del vértice al baricentro. Si sacamos esta medida que ya tenemos aquí hecho ya el baricentro de las medianas, que recuerden que la mediana es del vértice al punto medio de los segmentos, vamos a trazar la siguiente medición. Vamos a ponerle aquí la cantidad, ángulo, área, distancia, longitud. Y recordando que del punto M al punto J, que es la distancia de, en este caso, de la pregunta que nos están pidiendo, de cada vértice del triángulo al baricentro, es un tercio de la mediana respectiva. Entonces aquí, de cada vértice a la mediana. Okay, aquí hay 3.98. Aquí hay 3.98. Esa distancia tenemos ahí en esta parte. Distancia MB. Luego, el valor, el otro, distancia del vértice al punto del baricentro, también lo tenemos aquí, es 3.71. Es 3.71. Y luego la distancia que hay de este vértice al punto del baricentro, acá te da 3.85. Que te da a entender, obviamente no es un tercio, es 2 tercios de la distancia.
no como te lo está diciendo el ejercicio, que cada vértice del triángulo al baricentro es un tercio de la mediana respectiva. Sería 2 tercios. 2 tercios, ahí debe ser 2 tercios. ¿Sí? Porque la otra pequeña distancia que sobra sería el tercio de la mediana respectiva de todo el componente que lo compone. Entonces sí está bien, pero tiene que ser 2 tercios. Para el caso de la pregunta se dice, comprobando que el circuncentro es equidistante de los 3 vértices. Recuerden que el circuncentro es para las mediatrices. Entonces vamos a borrar de nuevo esta parte de las medianas. Vamos a borrar esta información. Ok, me pasé, borré el triángulo. Vamos a borrar todos los puntos. Acá. Vamos a trazar otra de las mediatrices. Que acá está fácil sacarlo, la mediatriz. Ahí está. De este punto a este punto. Ahí está. De este punto a este punto. Ahí lo tenemos. Te menciona que el circuncentro es equidistante de los 3 vértices. O sea, que los 3 vértices tienen la misma distancia. Vamos a ver, vamos a comprobar. Vamos a poner aquí el punto. Recuerden que los vértices vienen siendo el punto A al punto de acá del circuncentro. Entonces aquí tengo que formar cuánta distancia hay del punto A del vértice a acá, a J, 3.82. Del punto B al punto J, 3.82. Miren, ahí está. Del punto C al punto J, 3.82. Entonces sí está bien esa observación para el caso del 7. Así nos va a quedar este valor del circuncentro de los vértices y si da 3.82 la relación del segmento. Ahora, comprueba midiendo que la mediatriz de un triángulo rectángulo trazada del ángulo recto es igual a la mitad de su hipotenusa. Bueno, aquí vamos a borrar esta parte para ahora utilizar el triángulo rectángulo. Vamos a borrar aquí, ya lo comprobamos que sí da 3.82. Vamos a irnos al triángulo rectángulo, al que tenemos aquí. Vamos a trazar lo que nos piden, que es la mediatriz de un triángulo rectángulo trazada de su ángulo recto. Vamos a trazar la opción de mediatriz. En el caso de la mediatriz trazada de su ángulo recto es igual a la mitad de su hipotenusa. Vamos a ver la opción de aquí a acá. Luego tenemos la opción de aquí a acá. Luego tenemos la opción de aquí, pues acá. Si se fijan bien, al trazar las mediatrices, porque obviamente vamos a sacar las mediatrices, tenemos esta región del punto. Tenemos este punto. Ahora, nos están pidiendo cuánto mide de aquí a acá y de acá a allá, ¿no? Vamos a trazar las distancias. ¿Cuánto del punto D al punto J? Aquí vale 3.83. ¿Y cuánto es del punto J al punto F? Aquí tenemos 3.83. Ahí está. Están igualitos las dos distancias. Quiere decir que es correcta esa comprobación al trazar las mediatrices para formar el circuncentro de un triángulo rectángulo. En la parte 8 dice, ¿dónde se localiza el circuncentro de un triángulo rectángulo? Pues como lo acabamos de ver, en la mitad de la hipotenusa, de un triángulo rectángulo, ¿no? La sumatoria de las dos, pues ya sacamos la hipotenusa total. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero para un obtusángulo, ¿no? Vamos a borrar aquí, ya comprobamos que sí quedó. Vamos a trazar las mediatrices de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. ¿Qué está sucediendo en el caso del circuncentro de un triángulo obtusángulo? ¿Qué estamos observando? No hay, mira. No, o sea, el punto que está aquí en concreto, el punto que están unidos los tres, aquí ya no hay superficie de un triángulo. Quiere decir que no hay circuncentro, no tiene circuncentro un triángulo obtusángulo. Vamos a calar ahora borrando y vamos a formar las bisectrices. Vamos a ver si tiene bisectrices ese triángulo obtusángulo. O sea, de aquí a acá y luego de esta forma. Luego, de aquí al del medio a
de esta forma. Creo que sí va a tener, ¿no? Luego, de aquí al del medio y hasta esta parte, ¿no? Bueno, aquí sí se nos formó el incentro, ¿no? Recuerden que para una mediatriz recibe el nombre de incentro, para una bisectriz, perdón. Una bisectriz recibe el nombre de incentro, entonces aquí se va a encontrar su incentro. Obviamente con las medidas un poquito más diferentes porque a la hora de sacarlo no nos va a dar el valor del incentro como debe ser. Ahora, tendrá ortocentro, veamos. Si quiero trazar el ortocentro, es con las medianas del triángulo, o bueno, el ortocentro viene siendo, base al libro, el ortocentro viene siendo las alturas de un triángulo, ¿no? No todos los triángulos pueden sacar la altura. Vamos a ver si este se le puede sacar, para sacar su ángulo recto de cada uno. Esta sería la primera altura, la formación de la primera altura. En el caso de este segmento, la otra altura, este no va a tener alturas, ya no va a tener alturas consecutivas como el otro, ¿no? Este ya, ok, su altura probablemente ya sería en esta parte, y la altura acá sería en esta parte. Entonces aquí tenemos ya su ortocentro. Si tiene otro centro, podemos mover, incluso pues aquí en GeoGebra lo podemos manipular cuantas veces queramos para sacar obviamente dichos valores de orcentro, ortocentro, incentro, etcétera, ¿no? Pero bueno, de esto trata los 10 ejercicios, ¿no? Es utilizando GeoGebra, tomarle captura y vamos a sacar uno por uno para sus probables respuestas. Pues sería todo, jóvenes. Espero que les haya dado con esto. Si no, como digo, también puede ver en otras páginas, en videos, los otros recursos de cómo crearlos en los recursos de la UAS. Igual yo creo que les voy a poner el link de esos videos ahí mismo para que los vean. Y nos vemos para la siguiente sesión. Se cuidan mucho.